Y muchachos, antes de empezar este episodio, les debo advertir que es un episodio editorial. La verdad es que es serio. Hoy Sebastián no nos acompaña pero aquí está viendo la grabación, pero no nos acompaña en el estudio porque lo quise hacer tan editorial y con opiniones tan personales que no le quise acuñar ninguna responsabilidad a Sebastián de una opinión que no era de él. Voy a hablar de la situación de Venezuela, de cómo la vivo y cómo siento que la viven mis compatriotas. Les debo decir que este episodio lleva a ustedes por Nempla, que es el lugar en donde grabamos, en un estudio de grabación de podcast y de música, que lleva a ustedes por @blue_english, Blue con B pequeña, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio, y por Alimentos Mérida, que son proveedores de productos venezolanos por toda la Argentina y que tienen sus propios productos, que son unos pequeños increíbles, queso increíble y nata increíble. Espero, no sé si disfruten este episodio porque está muy serio, pero sí que les sirva de algo. Y el episodio arranca aquí. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y sean todos bienvenidos a este episodio del super increíble podcast de Nanutria. En este episodio estoy yo solo, no es porque me hayan abandonado, lo pedí porque quería hacer un episodio más solemne. Este episodio diríamos que es más editorial, diríamos que es más visceral y podríamos decir que va a ser menos gracioso porque quiero hablar de lo que yo considero es la situación de ser venezolano en el año 2025, estar en situación de venezolanidad, como la gente que dice que estoy en situación de Android. Bueno, estamos en situación de venezolanía. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque usualmente yo, una vez cada año y medio o cada 2 años, cuando hacía gira por Venezuela, desde que me fui, hacía un episodio contando cómo había encontrado yo la situación de Venezuela. Si pueden echar el podcast hacia atrás, o sea, a los episodios antes, van a ver que lo hice, creo que en el 2022, en el 2020 y creo que hasta en el 2019. Yo contaba siempre de qué forma había encontrado Venezuela. ¿Qué ocurrió? Que en estos 2 últimos años no pude ir y quedé muy pendiente de eso. Entonces, en este episodio les voy a contar cómo está la situación de ser venezolano en el mundo, adentro y fuera de Venezuela, en el 2025. Y ahora aprovecho que este podcast, los últimos años, ha agarrado mucha audiencia que no es venezolana. Si a esa audiencia le interesa saber en qué está la situación política social de Venezuela, lo voy a hablar en este episodio. Lo primero que les quiero decir es por qué no fui a Venezuela, que para muchas personas es obvio, para otras personas no, y otras personas ni habrán tenido idea que iba a ir y no fui. Les cuento, yo tenía funciones en Venezuela, en distintas ciudades. Era la vez que en más ciudades me iba a presentar desde que emigré, en septiembre del 2024. Puse las funciones ahí. ¿Por qué puse las funciones en septiembre del 2024? Porque el 2024 iba a haber elecciones, que de hecho las hubo, pero no se tenía fecha. Yo sabía que después de las elecciones, ocurriera lo que ocurriera, presentarse en un futuro inmediato después de las elecciones iba a ser muy difícil. Pero como no había fecha de elecciones, y eso la sacaron a última hora, yo inocentemente me dejé guiar por lo que siempre había sido durante toda la vida, que las elecciones presidenciales son muy cerca de diciembre. Son muy cerca de diciembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces yo pensé, septiembre es buen mes, por si ocurren las elecciones, yo ya fui. ¿Qué ocurrió? Yo cuadré este show más o menos en abril, que aún no teníamos fecha, del 2024, y me las pusieron en mayo, las elecciones, para julio. Entonces yo dije, qué mierda que voy a tener que presentarme después de las elecciones sin saber qué va a ocurrir. En ese momento yo pensé en cancelar, pero la verdad iba a ser una cancelada de show muy, por decirlo así, de paranoia, porque no se sabía qué iba a ocurrir. La mayoría de gente me decía, no va a pasar nada, esto va a seguir igual, tranquilo, ¿para qué va a cancelar ese show? Entonces yo lo que me dije fue,
ok, vamos a esperar a ver qué ocurre en las elecciones y a partir de ahí vamos a saber qué va a ocurrir en los shows. Uno, que por cierto, los shows se vendieron muy bien y de hecho yo ni le hice la publicidad que normalmente le hago porque yo me estaba esperando. Vamos a ver qué va a pasar en las elecciones para ver qué ocurre. No pude ir por lo que ocurrió en las elecciones, que más tarde vamos a profundizar en eso. Me pareció que era muy reciente con las elecciones y todo el problema que está ocurriendo. Lo pasé a mayo de este año, a mayo del 2025. Pero luego, en diciembre del año pasado, yo ya sabía que era obvio que este show no se iba a poder, esta gira no se iba a poder realizar con normalidad y no le quería tener la plata retenida mucho más tiempo porque yo sé lo que ocurre con la plata en Venezuela y decidí cancelarlos por completo, particularmente por 3 razones. Una, no quería seguir teniéndole la plata retenida, que además me enteré que al mismo tiempo cancelaron muchísimos conciertos a la vez en Venezuela y las tiqueras quebraron y tienen problemas en la devolución de ticket. Mucha gente pagó en bolívares, el dólar se fue a la verga, entonces ahora quieren el dinero que pagó en bolívares, pero lo que valían dólares, la tiquera no se pueden hacer responsables. Yo sé que aún hay un problemón con todo eso y de verdad es un asunto que es una locura, pero es Venezuela. La segunda razón, literalmente por miedo, porque escuché mucha gente que le anularon el pasaporte al ir, escuché mucha gente que la amedrentaron, que la hostigaron, que la obligaron a tomarse unas fotos en sitios. Y como yo iba a muchos sitios que eran municipales o del Estado, yo sabía que existía el riesgo de enfrentarme a eso. Y la razón número 3 es por lo impredecible de Venezuela. Yo pensaba, yo ya no sé si de aquí a un mes ocurra algo que yo no pueda ir, yo ya no sé si de aquí a un mes ocurra algo que no pueda ir. O sea, al no saber ya ciencia cierta qué iba a ocurrir en el tiempo, la verdad es que yo dije, esta incertidumbre ya no le sirve a nadie, yo voy a cancelar esa gira y luego en un futuro próximo, lejano, cuando yo sienta que está mejor para ustedes y para mí ir, yo volver. Eso fue lo que ocurrió con la gira. Ahora, ¿qué ocurrió con Venezuela y con ser venezolano? Y si me preguntan, ¿cuándo volverá a ir a hacer show a Venezuela? La verdad, ahorita la respuesta no la tengo porque no se sabe, es impredecible. A lo mejor usted tenga un show. O sea, ahorita usted no sabe qué tanto lo dejan o no hacer porque digamos que el gobierno, después de lo ocurrido en las elecciones, empezó a actuar de una forma que no era la que actuaba antes y ahora resulta impredecible. Ahora, vamos a hablar de lo que ocurrió en el 2024, que es lo que nos va a explicar por qué está ocurriendo en el 2025 lo que ocurre. ¿Qué sucede en el 2024? Lo que más se hablaba de Venezuela, que de hecho le tuvo que llegar aquí a los argentinos porque era lo que más me hablaban los taxistas y todo, se habló de que Venezuela se estaba arreglando. Venezuela se estaba arreglando, que Venezuela estaba mejor, que había como un crecimiento económico en el país, había más conciertos. Se sentía que Venezuela estaba sintiendo una liberación de toda la presión que se tenía y era un poco cierto. De hecho, entre los venezolanos nos mordíamos los dientes y nos poníamos bravos de tener que asumir que sí había como esta liberación y esta soltura de dinero, porque era como una forma de aceptar que sí se podía, entre comillas, tener una especie de vida normal en chavismo. Era un dinero que al final nunca supimos de dónde vino, o sí suponemos de dónde vino y tal, pero sí es cierto que en el 2024 fluyó un dinero en Venezuela que no había fluido en los últimos 5 años. Eso creó en Venezuela una sensación de normalidad rara que nunca habíamos tenido y la verdad una sensación de tranquilidad. Es un hecho que mucha gente que yo conozco en Venezuela, familiares y amigos, sí estaban más tranquilos y más sueltos en la Venezuela del 2024. Es una realidad. De hecho, mucha gente se regresó de otros países donde había migrado porque estaba esa sensación de mejoría y la gente en otros países estaba trabajando 12 horas, compartiendo una habitación con 3 personas, sin vida social, sufriendo y todo. Dijeron,
mejor me devuelvo a mi país, aprovechar esta sensación de mejoría, estoy con mi familia, no pago alquiler, aunque sí se me va la luz y el agua, yo ahí sigo. Eso existió. Existía una situación de mejoría en el 2024. Luego, ¿qué ocurrió? Habían estas elecciones que aunque muchos de nosotros, y me incluyo yo, la miramos con recelo y decíamos, yo no voy a pensar en esa verga, nos van a volver a joder, esto no va a ir para ningún lado, va a ser una estafa, sí había una fibra de esperanza dentro. Y yo también, debo decir, María Corina se hizo un trabajonazo y le metió el pecho a la vaina y le dio y le dio y le dio. Y la esperanza iba subiendo, subiendo, subiendo. Y llegó un punto en el que decíamos, epa, creo que de verdad se puede ganar las elecciones. De hecho, la inhabilitaron a ella, no la deja participar en las elecciones. Ella selecciona a Corina Lloris, una intelectual de Venezuela, para que sea la candidata. Inhabilitan a esta tipa. Luego ella mete a escondidas al mundo de candidatos, lo dejan inscribirse porque no sabían que era el candidato de María Corina. Luego lo revela estilo las películas como, ustedes no me dejaron a mí, él siempre fue mío y tal. Y fue como, por primera vez en muchos años se sentía que estábamos un paso adelante en el ajedrez con el chavismo. La verdad que hubo mucha motivación. Se le juntó de la mano la Copa América, donde Venezuela tuvo una excelente presentación, aunque no la ganamos, fue un equipo muy digno, o sea, que se hablaba de él, era como un orgullo, y al mismo tiempo, yo sé que tiene muy poco que ver, pero al menos en mi visión yo sentía, ha sido el año donde más venezolanos han nominado al Grammy, que de hecho muchos venezolanos lo ganaron, creo que ha sido el año donde más venezolanos nominan y ganan el Grammy. Entonces sí había como una sensación de que ser venezolano otra vez significaba positivo, porque durante muchos años ser venezolano lo tiraba uno para abajo. Era un año donde de verdad estábamos con lo positivo en alto. Vino el eslogan ese de la fe, de mano tengo fe, que el mano tengo fe venía del fútbol, pero estaba muy ligado a la política, porque cuando uno decía mano tengo fe, era una fe política. Luego vienen las elecciones, se ganan las elecciones por paliza. Que antes, aunque se dice que se habían ganado las elecciones y nos las habían robado, siempre se robaba márgenes cortos. Aquí se ganan unas elecciones por paliza. La alegría de verdad fue ridículamente abismal, pero que no nos duró ni medio día porque se las robaron. Se las robaron, ni siquiera fingieron, ni siquiera nada. Se robaron las elecciones. Dijeron, ¿usted ganó? Bueno, no me importa. Gané yo. ¿Y qué ocurrió ahí? Luego de ganarse las elecciones y que no las robaran, sí vino un quiebre muy complejo y complicado en Venezuela, que ahí es donde nace lo de ser venezolano en el 2025. ¿Por qué? Porque al chavismo tener que robarse las elecciones directamente, digamos que, por así decirlo, tuvo que subir los niveles de comportarse como una dictadura de librito. Digamos que antes estaban de una forma más light, siempre era más tranqui, siempre estaban justificados por algún artilugio que ellos mismos habían armado. Esto los hace tener que recurrir a los lineamientos más básicos y de librito de la autocracia, que es amedrentar con fuerza del Estado, desaparecer gente, secuestrar y todo, y empieza a ocurrir lo que en Venezuela no había ocurrido en muchas décadas con tanta frecuencia. Empiezan a desaparecer personas, ya no con fines, ya no personas afines a la política, sino empiezan a desaparecer civiles, menores de edad, estudiantes, empiezan a desaparecer gente. Creo que esa semana de las elecciones secuestraron como a 3.000 personas, o más de 3.000 personas, en las que había muchísimos menores de edad, y en la que, si usted se pone a leer historias de eso por Twitter, son horrendas, porque hay abuso de todos los tipos de abuso que usted se pueda imaginar y que puede haber en cualquier documental de cualquier dictadura, de cualquier año, que si de Videla, Pinochet, Trujillo, de, ¿cómo se llama el de España? Franco, Hitler, cualquier tipo de dictadura que exista, todos los cuentos, Fidel, no puedo olvidarme a Fidel, del de Nicaragua, que se me olvidó, no, Ortega, todas las dictaduras más de librito
ocurriendo cosas horrendas que no se las digo aquí, pero si buscan porque periodistas que han hecho el trabajo, se van a arruinar el día. Si están en esos días que ustedes dicen, me quiero arruinar el día, lean esas historias. Son horrendas, porque además de que son personas, hay personas menores de edad que de verdad es horrible. Bueno, luego de esto, el chavismo también nos empezamos a dar cuenta, o al menos me doy cuenta yo, o es mi percepción, esta sensación de que Venezuela se estaba arreglando, nos damos cuenta que fue una sensación falsa antes de las elecciones, como sucede en cualquier país. Como aquí en Argentina, antes de las elecciones empiezan a arreglar todas las calles. Bueno, en Venezuela, antes de estas elecciones, estaban dejando una libertad misteriosa que uno no entendía y luego fue obvio. Claro, ellos querían hacer parecer esto como para decirnos, claro, si lo dejamos gobernar tranquilo, esto se arregla. Como ellos pierden las elecciones y los obligamos a robárselas descaradamente y frente al mundo, ellos dicen, bueno, entonces no les vamos a dar nada. Y toda esta sensación de mejoría que existía, de repente se fugó. Esa plata que existía en el aire desapareció, el dólar lo tenían planchado, el dólar oficial y el dólar paralelo estaban prácticamente de la mano, que ya la gente decía, puedo pagar con las tarjetas los productos, no tengo que estar en el mercado negro y es prácticamente igual. Eso ahorita está prácticamente al doble de separación. La economía se volvió un caos, la inflación volvió al máximo, los sueldos volvieron a quedar en la verga, los servicios volvieron a funcionar. Nada, les digo que si en la ciudad en la que soy yo, que aún vive mi familia, en San Cristóbal, se puede ir la luz 8 horas al día y se va el agua 12 horas cada día y medio, y en ciudades que si la capital, hay lugares en donde el agua llega media hora cada 3 días. Que ya la gente lo normaliza porque tiene que existir, pero lo normaliza teniendo un tanque de agua en el edificio y un tanque de agua en el departamento, y que si llenando la lavadora de agua para tener agua ahí, todo eso en las medias horas que le llega agua. De verdad, una situación medio posapocalíptica en la vida moderna. Y digamos que a las fuerzas del Estado le soltaron una rienda que antes no era tan descarada, que eso cambió el juego por completo. ¿A qué me refiero? Empezaron a meter preso a gente o a extorsionar gente porque le revisaban los teléfonos y si le encontraban un meme que se burlaba de la dictadura, preso, o tenía que pagar $1,000 o $500 para que lo liberaran. Pero luego eso fue increciendo y ya esto antes del robo de las elecciones no le revisaban el teléfono a la gente o no se lo revisaban a la gente común. Hace poco leí una historia que hace como un mes a un muchacho le quitaron $1,000 porque tenía Reddit en el teléfono y decían que Reddit era una aplicación de terroristas. Entonces a usted le dice, o va preso por terrorismo o me da $1,000. Entonces imagínense en un país en donde ya ganarse $200 es dificilísimo, tener que pagar $1,000 para que no lo metan preso y lo torturen por terrorista solo por tener Reddit en el teléfono. De hecho, ya es común que la gente que viva en Venezuela tenga activada en WhatsApp esta opción que los mensajes se borran solos. Ya cuando uno chatea con la gente de Venezuela, ya tienen esa opción. Ya es común que en Venezuela la gente tenga 2 teléfonos, uno con el que hable con los amigos y todo, y otro que es el que saque a la calle por si se lo revisan. O sea, ya el nivel de presión social y de vigilancia y de terror, digamos que le dieron rienda suelta como para decir, listo, ya sabemos que esta gente no está de nuestro lado, no la podemos controlar con falso bienestar de dinero, sino hay que controlarla con desaparecerla y esconderla, más clásico dictadura clásica. Entonces, ¿qué está ocurriendo dentro de Venezuela? Que esto sí lo voy a separar en 2 bloques. Voy a hablar un poco de qué es lo que me han contado y yo percibo
que es vivir dentro de Venezuela en este 2025 y qué es lo que yo he vivido, percibido y me han contado que es vivir fuera de Venezuela en el 2025. Por eso este episodio se llama Ser venezolano en el 2025, porque yo siento que este año, y siempre nos ha afectado ser venezolano en donde sea, pero este año se siente más. Este año el ser venezolano dentro y fuera de Venezuela es una carga. Es algo que no hay que... Sí, es sencillamente así. No estoy diciendo que no estoy orgulloso de ser venezolano, que no me gusta ser venezolano, pero sí es tener ese pasaporte ahorita es un problema adentro y afuera. ¿Qué ocurre ahorita adentro de Venezuela? Lo que les digo. Los servicios están prácticamente peor que nunca. Si usted está fuera de la capital, si usted vive en las provincias, la electricidad prácticamente no existe, el agua tampoco existe. Ya la gente no sabe qué inventarse, que si plantas eléctricas que funcionan a gasolina, plantas eléctricas que funcionan a gas. He visto unas que funcionan a paneles solares, he visto otras que funcionan que usted las carga con la electricidad cuando hay y luego cuando se va quedan funcionando como con una batería. O sea, ya se vive en las provincias un poco Mad Max. En los estados se vive un poco... Mad Max. Me cuentan que en las ciudades pequeñas ya después de las 5 de la tarde cierra todo, porque es que si se va la luz y se va el agua ya no hay transporte, entonces estar trabajando después de las 5 de la tarde ya es un riesgo. Un ejemplo, me cuentan que en las escuelas públicas se está yendo a clase 2 días a la semana por lo mismo de que no hay agua ni no hay luz. Las universidades también funcionan a medio funcionar. Está todo complicado en todos los niveles estructurales, que vuelve la inflación, vuelve los productos caros, pero a todo esto se le agrega el miedo al terror por parte del aparato del Estado, que eso era algo que aunque siempre existía muy para personas de alto perfil. Entonces digamos que si usted era un ciudadano de a pie, esa era la única tranquilidad que usted tenía, bueno, al menos no me van a secuestrar y a torturar y a meter preso porque yo soy una persona de a pie. Ahorita ese no existe. Ahorita cualquier excusa para que la fuerza del Estado, la policía y la Guardia Nacional extorsionen a la gente, la desaparezca, la obliguen a hacer cosas. Eso está ocurriendo en el día a día a las personas de a pie. Entonces se le agrega como un nuevo matiz de miedo. O sea, interrumpo de forma rara este episodio tan serio, muchachos, para meter esta publicidad porque tengo que cumplir con los patrocinantes del podcast y este episodio sea tan rígido. Les debo decir que este episodio es llevado a ustedes por emprendedores venezolanos, porque aquí nos apoyamos entre venezolanos. @blue_english, Blue con B pequeño, un curso de inglés en su tiempo, espacio sin aplicaciones raras, que aunque ya tiene profesores de diversas nacionalidades, sobre todo Argentina, porque la base está en Argentina, es una empresa fundada, creada y llevada por venezolanos, que ha crecido muchísimo y que yo apoyo muchísimo, y mucha gente me ha escrito que ha hecho los cursos de Blue English y les va muy bien. Si ustedes quieren aprender inglés y apoyar a los venezolanos, se meten en @blue_english, Blue con B pequeña, y Alimentos Mérida, que es una distribuidora de productos venezolanos por toda la Argentina. Si usted es venezolano y quiere redescubrir los productos clásicos de Venezuela, Alimentos Mérida se los lleva, y además tiene sus propios productos que son unos pequeños increíbles. Un queso venezolano increíble. Yo creo que este es su producto premium, y una nata increíble. Y si usted es argentino y siempre nos ha escuchado hablar de los pequeños y del queso de Venezuela o de la nata, y dice, ¿a qué sabe eso? ¿Cómo sabrá en realidad? Alimentos Mérida los vende y son buenísimos. Así que espero que estas dos empresas de venezolanos sigan triunfando para que venezolanos en el mundo les vaya mejor y al mismo tiempo me vaya a mí mejor y podamos ofrecer productos de mejor calidad. Y el episodio sigue. Hace un año, hace 2 años, usted no tenía que tener miedo, me van a revisar el teléfono y si malinterpretan algo, yo puedo terminar preso. Este año eso puede suceder. Entonces, ¿qué está apareciendo ahorita? La sombra de las cosas que más terror le da al venezolano, que es el 2017.
que fue el año con mayor crisis, mayor escasez, que fue el año donde hubo hambruna, que fue el año donde hubo miseria, que fue el año donde hubo tristeza, que fue el año donde hubo protestas que terminaron en nada. Se respira, no digo que este año vaya a ocurrir eso, pero se respira mucho ese aire, solo que reemplazando la escasez con productos ridículamente caros. O sea, existen los productos, pero son casi inaccesibles para el venezolano de a pie. Entonces, digamos que vivir ahorita dentro de Venezuela es vivir en un país sumamente caro, con servicios básicos de un nivel precario, y ahora se le suma a una escala mayor miedo de que el aparato del Estado se antoje con cualquier persona y le desgracie la vida, o que le robe los pocos ahorros que existen, o los pocos ahorros que su familia afuera esté recogiendo, se los desaparece. Eso es la situación de Venezuela para el venezolano adentro. Y les digo a ustedes, si están oyendo esto y son venezolanos dentro de Venezuela y quieren aportar algo, si en algo me han mentido o en algo me he equivocado, o si quieren agregar algo, los invito en los comentarios a que se desangren ahí y desahoguen. No era desangren, se pueden no desangrar, pueden solo desahogarse. Ahora, se le suma la situación de ser venezolano afuera. ¿Por qué? Porque digamos que después del robo de las elecciones, en julio del 2024, como fue tan descarado, como no ni siquiera se inventaron un artilugio legal para justificarlo, como no hubo pruebas, como no hubo nada, para la mayoría de comunidad internacional fue evidente lo que ocurrió y se rompieron relaciones. ¿Pero qué significa eso? Que cerraron muchas embajadas. ¿Y qué significa eso? Para los venezolanos que vivían en esos países donde las embajadas cerraron, ahora quedan completamente desamparados. Les doy un ejemplo. Acá en Argentina, si a usted se le vence el pasaporte de Venezuela, ya no lo puede sacar en Argentina porque no existe la embajada. La embajada está cerrada, entonces necesita ir un país cercano, o Uruguay, creo que en Uruguay cerró también, entonces tiene que ir o a Bolivia, o a Paraguay, o a la misma Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Si usted tiene el pasaporte vencido, puede salir de Argentina, pero no puede volver a entrar con el pasaporte vencido. Esa ley se venció. Esa ley ya no está. Entonces, si usted vive aquí, tiene su nevera aquí, su lavadora aquí, ¿no? Su sillón aquí, y se le venció el pasaporte, o a usted le toca quedarse aquí a esperar que se cumpla el tiempo y se pueda realizar los trámites para hacerse argentino, o salir en búsqueda de su nuevo pasaporte, pero no va a poder volver hasta que se lo den. Entonces queda usted a disposición de que no sabe. Ahorita sí dicen que en Venezuela lo están dando rápido, entonces usted tiene que viajar hasta Venezuela, esperar que funcione todo y que le llegue el pasaporte rápido, que hay gente que ha sacado los cálculos, cuesta como $1,500. Entre ir, pedir el pasaporte express, puede que hasta más. Quedarse esos días y devolverse. Y si se demora ese pasaporte, usted no se puede regresar a Argentina hasta que se lo aprueben. Gente que vive, un ejemplo, en Chile, que sucede la misma situación de Argentina, que no hay embajada, pero ahora tampoco hay embajada de Chile en Venezuela. Y para ir a Chile, usted necesita visa. Entonces, si usted es un venezolano que vive en Chile y su familia vive en Venezuela y quiere que la visite, quiere traerse a su familia a vivir a Chile, tiene su hijo en Venezuela y quiere que su hijo viva con usted, ese hijo necesita visa. Y por más que usted tenga todos los documentos para tramitarle la visa, su hijo no puede tramitar la visa en Venezuela porque no hay embajada de Chile. Entonces le toca ir a otro país como a Colombia a tramitarse la visa de Chile para luego viajar a Chile. Porque Venezuela tiene relaciones rotas con muchísimos países. Sucede con Estados Unidos, pero con Estados Unidos sucede desde hace mucho más tiempo que les toca ir a México. Sucede con, no sé si con España,
con Panamá sí sucede. O sea, ahorita muchísimos países nos quedamos sin en embajada. Y aunque se entiende la razón por la que no hay embajada, porque sería darle legitimidad al robo de las elecciones, los migrantes que vivimos en esos países quedamos como en un vacío legal como Tom Hanks en La Terminal. Que es muy loco que cuando usted veía esa película decía, qué loco que sucedan esas cosas y ahorita le está sucediendo a los venezolanos. Que se hizo viral un tuit hace poco que era muy exagerado, que decíamos que el tuit decía que los venezolanos eran los judíos del 2025, que se hizo mucho meme con eso, que si salvando al soldado Wilmer o el cuatrista en vez del pianista, sí es una exageración porque no es que nos están cazando para exterminarnos y desaparecernos de la faz de la tierra como sucedía con los judíos, pero sí es verdad que somos como Tom Hanks en La Terminal en el 2025. Somos unas personas con nacionalidad pero sin gobierno. Entonces, o sea, dependemos del gobierno del que estamos huyendo para que nos dé legitimidad, que es una locura, porque si un país dice ese gobierno no es legítimo, entonces uno dice, ok, entonces usted me va a dar los documentos a mí mientras tanto, mientras mi gobierno sea legítimo. No, entonces usted dice, ok, entonces está diciendo que mi gobierno es ilegítimo, pero yo tengo que ofrecerle a usted documentos entregados por ese mismo gobierno que usted dice que no es ilegítimo. Y le dicen sí. Entonces uno dice, bueno, entonces no tengo nada. O sea, hay demasiados venezolanos en el mundo, por miles, decenas de miles que están indocumentados ahorita y no tienen una solución. No tienen una solución práctica porque están sin documento. Entonces estamos decenas de miles de venezolanos mendigando documento prácticamente, que se puede sentir que es algo apátrida o anti-venezolano, pero es que no tenemos documento, no existe un documento legal o un documento al que no le pidan 450,000 visas. Otro detalle que se le suma a los pobres venezolanos fuera de Venezuela, que los pobres venezolanos dentro de Venezuela también sufren, es que casualmente, y esto se ha vivido en Argentina, se vive en Italia, se vive en Estados Unidos, se vive en cualquier lado, estamos entrando en una época, imagino que serán como unos 10 años, en donde la globalización ya no les gusta a la gente. La gente ahorita está nacionalista. ¿Y qué significa que estén nacionalistas? Que están anti-inmigrantes. Entonces, países como Italia, países como Estados Unidos, ahorita están con puras leyes antimigrantes. ¿Y qué están haciendo? Que los cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos ahora estén como en un limbo de migración, porque aunque estaban legales o están legales, están a un tuit de Donald Trump de terminar presos en una cárcel en El Salvador. Que esto ni siquiera lo estoy inventando yo. Agarran venezolanos y lo llevan detenidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador por el simple hecho que tenían o tatuajes o los creían medio pandilleros o eran medio morenos. Entonces, del gobierno que estamos huyendo, no contamos con ese gobierno porque nos está jodiendo y los otros gobiernos tampoco nos quieren, entonces estamos como en el y nosotros, y a nadie le importa porque cada país tiene su problema, que esa es otra realidad. Los gringos tienen un problema de inflación, los gringos tienen un problema de cosas, los europeos están teniendo problemas financieros, todo el mundo está teniendo problemas financieros porque ocurrió la pandemia, y pensar en unos migrantes a nadie les sirve. Además, migrantes en su mayoría no ricos, entonces es como esta gente no va a traer dinero a mi economía, no me sirve. Así que el venezolano en el 2025 fuera de Venezuela no está siendo querido, por así decirlo. En Chile, los medios chilenos en particular están plantando una xenofobia durísima. En Perú, y ojo, que uno no es que aparece de la nada.
es que uno entiende, son olas de migración masivas, porque por más que la gente me diga, es que en Chile tuvimos una migración de alemanes y de europeos. No, revisen los números. El mayor número de personas en Chile que no son chilenas son de Venezuela. El mayor número de personas en Perú que no son peruanas son de Venezuela. El mayor número de personas en Colombia que no son colombianos es de venezolanos. Y esa migración no tiene más de 10 años. O sea, en 10 años le inyectamos una cantidad de personas abismal y eso obviamente descuadra cualquier país, descuadra cualquier sociedad, la gente se siente invadida y obviamente genera rechazo, pero no es culpa nuestra. Entonces al final no es culpa de nadie, es una cuestión circunstancial, pero sí se nota que los medios le echan leña al fuego, leña al fuego. Los medios de Chile le dan durísimo al migrante venezolano, los medios de Perú le dan durísimo al migrante peruano y los medios de Colombia le dan durísimo al migrante venezolano y ahorita los medios gringos le están dando durísimo al migrante venezolano porque además ahora se creó esta ilusión mágica del Tren de Aragua que sí es una pandilla, una mafia gigante que antes era venezolana y ahora es americana, que es muy fuerte, son muy criminales y los sabemos porque en Venezuela los sufríamos, pero ahora se inventó esto que cualquier venezolano que le parezca que le cae mal a alguien puede ser del Tren de Aragua. O sea, ahora, según los ojos de la gente, según los ojos de los medios en Chile y según los ojos del gobierno gringo, cualquier venezolano pobre es sospechoso de ser del Tren de Aragua, que es una locura, porque si no, el Tren de Aragua sería de las fuerzas criminales con más integrantes de la Tierra. Y eso no tiene sentido porque no hay 400.000 miembros del Tren de Aragua. No tiene sentido. Eso ya es un ejército. No tiene sentido. No existe esa cantidad de participantes, pero sí es una buena excusa para poder joder y aplicarnos. Joder y aplicarnos. No, es que es el Tren de Aragua, es una mafia. El Tren de Aragua chocó, el Tren de Aragua habla muy duro, es el Tren de Aragua. Negro, es el Tren de Aragua porque es negro. O sea, tiene 2 tatuajes, es el del Tren de Aragua. Entonces, ahora se nos suma el karma de esta pandilla, lo que le ocurrió mucho a los centroamericanos con la Mara. Cuando las maras, las pandillas estas de El Salvador y de Centroamérica, que cualquier centroamericano de tatuajes era de la Mara. Si usted tenía un tatuaje y era centroamericano, de la Mara, de hecho, hay documentales y hay entrevistas de las cárceles estas de Bukele, en donde, aunque sí han arrestado muchísimos mafiosos y criminales, han arrestado a muchísimas personas que no tenían nada que ver. Hay un caso, un colombiano, que era pro Bukele, porque ya no es pro Bukele, que se mudó a El Salvador cuando ganó Bukele, a apoyar a Bukele, y como estaba tatuado, lo metieron preso. Y fue a apoyar a Bukele. Pero ahorita estamos en una época de megalómanos autócratas en el mundo antimigración. Y nosotros que en estos últimos 5 años nos convertimos en la migración más grande de América, ahora sí se siente que no somos los judíos del 2025. No lo somos, es otro caso, pero sí somos como los africanos en Europa. Somos la población que está desplazada, que no mucha gente quiere. Y nos toca como comunidad apoyarnos, porque el resto de gente no nos quiere, nos toca querer a nosotros mismos. Entonces este es el cierre que le quería dar al episodio. Lo que ahorita no podemos permitir y no podemos caer y no podemos resbalarnos en convertirnos en venezolanos antivenezolanos. Eso es lo peor que puede haber, porque aquí sí voy a hacer una comparación con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. No podemos ser los judíos que atrapan judíos. No podemos ser los venezolanos que señalan al venezolano malo. No podemos aceptar el venezolano bueno y el venezolano malo. ¿Por qué?
No estoy diciendo que no existan venezolanos malos. Obviamente los hay. Hay venezolanos malos, hay gringos malos, hay alemanes malos, hay noruegos malos, japoneses malos, argentinos malos, chilenos malos. Pero no podemos dejar que ese discurso cale. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto y yo apoyo y yo refuerzo que existe el venezolano malo, es porque yo estoy creyendo inocentemente que a mí nunca me van a meter en el paquete del venezolano malo. Y el que es xenófobo nos odia por ser venezolanos, no es porque usted sea malo y bueno. Y cuando usted le da a él la herramienta de que hay algunos malos, solo está a un paso de que se equivoque para que usted se convierta en el malo. O sea, el xenófobo lo odia a usted por ser venezolano, no por ser venezolano o bueno o malo. Eso no existe. Para el xenófobo lo odia porque usted es de otro lugar. Y él solo está esperando la excusa para poderlo meter en el paquete de los malos y mandarlo a la mierda. Prueba es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el TPS, que es gente que está de forma legal. Llegó al país, de hecho es un documento que se tramita fuera de los Estados Unidos. Usted tramitó un documento legal, que es un permiso de trabajo, que tiene una fecha de vencimiento, una fecha de duración. Usted se está mudando al país, está entrando al país con este documento de forma legal y de repente le están diciendo que usted ya no es legal, que tiene que irse a la verga o si no va a ir preso a una cárcel en El Salvador. Entonces, si usted pone a decir, esos son, ¿qué determina que un venezolano sea bueno o sea malo? Un tuit. Porque si Trump hace un tuit que el TPS es ilegal, usted se acaba de convertir en venezolano malo. Entonces, no podemos caer. Obviamente, uno sabe que hay gente mala y delincuentes, hay vagos, hay abusadores, hay gente que se aprovecha, pero eso no es por ser venezolano. Eso es porque esa gente existe. Entonces, no podemos dejar, al menos en nuestro propio discurso, si lo dicen los demás, pues ya lo dicen ellos, que caiga eso de señalar a los venezolanos. Es que yo no sé cómo esos venezolanos. Yo he escuchado esto mucho de Chile, que dice los venezolanos en Chile, dice, los venezolanos éramos buenos hasta antes del 2018. Después del 2018, para allá llegó pura plaga. Entonces, ahora la maldad es cronológica. Ahora fue una cuestión de años. Del 2018 hacia acá vino la maldad. Eso es caer en puro discurso porque obviamente uno lo que quiere es integrarse a la sociedad. Entonces uno quiere separarse de lo malo y decir, no, yo soy bueno, los malos son ellos. Pero ¿qué ocurre? Al yo hacer esto, a mí me están haciendo esto desde atrás y me estoy convirtiendo en malo. Yo les estoy dando la herramienta para que luego lo utilicen en mi contra. ¿Y por qué digo en mi contra? Porque yo soy venezolano y eso no me lo voy a quitar. Y eso hay que entender. Así usted quiera quitárselo ante los ojos de los demás, usted va a ser venezolano. Entonces no importa que usted se crea que todos los venezolanos son malos menos usted. Para el que odia a los venezolanos, lo odia a usted también porque existió. Entonces, muchachos, este episodio les quería hablar de eso. Quería desahogarme yo, que también quería hablar de esto. Siento que este año fue un golpe muy duro a nuestra cultura y a nuestro sentimiento porque veníamos de un momento de gloria. Fue como que nos tumbaron, como que esperaron que el árbol creciera un poquito y le metieron un hachazo. Creo que vamos a poder sobrellevar esto, creo que vamos a poder descubrirle las formas, creo que nos vamos a poder adaptar. Creo que todo lo que se gestó bueno en el 2024 no se pierde, creo que eso permea. Creo que lo cultural, lo musical, lo social, el volver a encontrarnos con los dos símbolos, el volver a querer usar que si, la gorra de Venezuela, el volver a querer usar la bandera, es algo que vamos a ir recuperando poco a poco, pero sí siento que en este año nos tenemos que dar ánimo entre nosotros porque el mundo no está para migrantes este año y probablemente el otro tampoco. Y Venezuela no está para venezolanos este año y este año tampoco, por muy duro que suene, pero no podemos no ser venezolanos y hay que darnos ánimo, muchachos. Así que espero que todo vaya bien. Espero poder seguir
viéndonos en este podcast. Ya los otros episodios van a volver a ser de humor y demás. Este episodio ya usted por @blue_english, un curso de inglés en su tiempo, espacios sin aplicaciones raras, y por Alimento Mérida, unos proveedores de productos venezolanos en toda la Argentina, que además tienen sus propios productos, unos pequeños, unos quesos increíbles y nata buenísima. Espero que... Es que no sé si esto les gustó o no, porque no sé si era para que les gustara. Espero que esto los haya movido. Es la palabra y que... Ahí nos vemos. Swilly the Bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.